Nunca olvidaré el sonido exacto del silencio cuando mi padre pronunció aquellas palabras. No fue un silencio normal, fue uno de esos que pesan, que se clavan en el pecho y te dejan sin aire, como si toda la habitación supiera que algo acababa de romperse para siempre. Clara, tu hermana ha demostrado compromiso real con el legado familiar. Tú, deberías esforzarte más. En ese instante, supe que aquella reunión no era solo sobre dinero. Era una sentencia. Y lo peor es que creí estar preparada, pero no lo estaba. Me llamo Clara Valdés, tengo 28 años, y durante toda mi vida he sido la hija correcta, la responsable, la que no daba problemas. También he sido, sin discusión, la menos querida. Cuando llegó la invitación formal para la reunión financiera familiar en la finca de mi abuelo don Arturo, sentí ese nudo antiguo en el estómago, una mezcla de esperanza absurda y miedo aprendido. Mi familia siempre había sido experta en recordarme mi lugar. Aún así, algo en el tono del mensaje, en la formalidad excesiva del abogado de mi abuelo, me hizo pensar que esta vez sería distinto. Me equivoqué, al menos al principio. Crecí en una familia acomodada, de esas que desde fuera parecen perfectas. La casa familiar, a las afueras de Madrid, tenía jardines impecables, una pista de tenis que casi nunca usé y demasiadas habitaciones vacías. Mi hermana mayor, Verónica Valdés, 3 años mayor que yo, ocupaba todas las miradas sin proponérselo. Era brillante, carismática, y sobre todo, era exactamente lo que mis padres querían ver reflejado en el mundo. Yo, en cambio, aprendí pronto a no estorbar. Recuerdo con claridad el patrón. Cuando Verónica ganaba un concurso escolar, había celebraciones, fotos, llamadas a familiares. Cuando yo sacaba las mejores notas del curso, mi madre Carmen sonreía distraída y decía, «Muy bien, Clara, pero habla más bajo, tu hermana está concentrada». Mi padre Javier, directivo del grupo empresarial familiar, tenía planes para Verónica desde que ella podía pronunciar su apellido con orgullo. Nuestra futura líder, la llamaba. Yo pasaba las tardes dibujando edificios imposibles en una libreta, soñando con espacios que hicieran sentir a la gente protegida. Nadie lo notaba. Nadie, excepto mi abuelo. Don Arturo era distinto. No heredó nada. Construyó su fortuna con paciencia, errores y principios que no negociaba. Cuando venía a visitarnos, se sentaba a mi lado y observaba mis dibujos con una atención que nadie más me ofrecía. No basta con que algo sea bonito, Clara, me decía. Tiene que sostenerse cuando lleguen las tormentas. Aquellas palabras se quedaron conmigo. Fueron mi ancla durante años. Con el tiempo dejé de buscar la aprobación de mis padres. Me refugié en los estudios, en el esfuerzo silencioso. Fui la mejor de mi promoción en el instituto. En mi graduación, mis padres llegaron tarde porque Verónica tenía una reunión importante. Mi abuelo llegó antes que nadie. Aplaudió de pie. Yo casi lloré. En la universidad estudié arquitectura, lejos de casa, y por primera vez sentí que encajaba en algún sitio. Mis profesores valoraban mi trabajo, mis ideas sobre vivienda social, sobre espacios que no solo se vieran bien, sino que cambiaran vidas. Mientras tanto, Verónica se preparaba para entrar de lleno en la empresa familiar. Tras graduarme, rechacé la oferta tibia de mi padre para buscarme algo en la compañía. No quería favores. Entré en un estudio mediano en Barcelona, especializado en proyectos comunitarios. Ganaba menos que mi hermana, sí, pero cada euro era mío. Durante 2 años trabajé sin descanso hasta que un proyecto clave perdió financiación. Poco después, mi relación sentimental también se desmoronó. Fue una etapa dura. Y como siempre, mi familia lo interpretó como una prueba más de que yo había elegido mal. Entonces llegó la llamada del abogado de mi abuelo. Su voz era correcta, distante. Don Arturo solicita su presencia este fin de semana en la finca. Asuntos patrimoniales. Es importante que asista toda la familia. Patrimoniales. Esa palabra resonó más de lo que debería. Sabía que mi abuelo había cumplido 80 años y que su salud ya no era la de antes. El viaje en coche fue interminable, lleno de pensamientos que no supe callar. La finca apareció entre árboles antiguos, tan imponente como siempre. El personal me recibió con una cordialidad que contrastaba con la frialdad que sentí al entrar al gran vestíbulo. Verónica bajó la escalera como si el lugar le perteneciera por derecho divino. «Vaya, Clara, pensaba que no vendrías», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mis padres apenas levantaron la vista. Todo seguía igual. Mi abuelo estaba sentado cerca de la ventana, más frágil, sí,
pero con la misma mirada firme. Cuando me vio, sonrió de verdad. Me abrazó con fuerza inesperada. «¿Has venido?», dijo. «Claro que sí, abuelo». Me susurró que había pedido mi plato favorito para la cena. Ese gesto, tan simple, me sostuvo más de lo que él imaginaba. Durante la cena, la conversación giró, como siempre, alrededor de los logros de Verónica. Nuevas adquisiciones, cifras, planes de expansión. Mi nombre apenas apareció. Cuando lo hizo, fue para minimizar. «¿Y tus dibujitos, Clara?», preguntó mi madre con falsa ligereza. «Arquitectura, mamá», corregí sin alzar la voz. Mi abuelo observaba en silencio. Sus ojos lo decían todo. Más tarde, al retirarme a mi habitación, pasé frente a la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces. Las de mis padres. Las de Verónica. Hablaban de herencias, de merecimientos, de liderazgo. «Clara eligió su camino», dijo mi padre. «No puede esperar lo mismo». Sentí esa vieja punzada en el pecho. Pensé en irme al día siguiente. Pensé en no enfrentar otra humillación. A la mañana siguiente, el ambiente era tenso. El anuncio se haría en la biblioteca. Me senté al fondo, preparada para lo peor. Mis padres hablaron primero. Con solemnidad, anunciaron que entregarían 5 millones de euros a Verónica como reconocimiento a su compromiso con la empresa. Luego vino la frase. La que me atravesó. «Esto debería servirte de motivación, Clara». No dijeron nada más para mí. Me levanté despacio. No quería llorar allí. Pero entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Mi abuelo alzó la mano. Y toda la sala quedó en silencio. Con esfuerzo, se puso de pie. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. El sonido de la silla al moverse fue suave, pero el gesto de mi abuelo al incorporarse llenó la biblioteca con una autoridad imposible de ignorar. Nadie habló. Ni siquiera mi padre, que segundos antes había sonreído satisfecho tras su anuncio. Don Arturo permaneció de pie, apoyado en el escritorio de madera oscura, respirando con calma, como si hubiera esperado toda su vida ese momento exacto. «No pensaba intervenir todavía», comenzó, con una voz más firme de lo que su cuerpo frágil sugería, «pero lo que acabo de escuchar no puede quedar sin respuesta». Sus ojos recorrieron la sala, se detuvieron en mis padres, en Verónica, y finalmente en mí. «Clara, vuelve a sentarte. Esto te concierne más de lo que imaginas». Sentí que las piernas me temblaban mientras regresaba a mi asiento. El ambiente había cambiado por completo. Ya no era una reunión elegante. Era un juicio. Y el juez acababa de levantarse. «Durante años», continuó mi abuelo, «he observado en silencio. He escuchado más de lo que creen y he visto cosas que preferí no corregir esperando que el tiempo hiciera su trabajo. Hoy entiendo que me equivoqué». Mi padre intentó interrumpirlo. «Papá, no es el momento». «Silencio, Javier», respondió don Arturo sin elevar la voz. Y mi padre, para mi sorpresa, obedeció. Mi abuelo habló de principios. De cómo construyó su empresa desde cero, de cómo cada decisión estaba guiada por algo más que beneficios. «El legado no es una cuenta bancaria», dijo, «es una responsabilidad moral». Verónica se removía incómoda. Yo apenas respiraba. Entonces ocurrió. Don Arturo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre blanco. Sin logotipos, sin adornos. Solo mi nombre escrito con su letra firme, Clara Valdés. Me lo tendió. «Ábrelo». Mis dedos dudaron. El silencio era tan denso que podía oír mi propio corazón. Cuando saqué el contenido, mis ojos tardaron unos segundos en procesarlo. Un cheque. A mi nombre. La cifra parecía irreal. 55 millones de euros. Escuché un grito ahogado. Era mi madre. «No puedes hacer esto», exclamó poniéndose en pie. «No puedes saltarte a tu propio hijo». Mi abuelo no se inmutó. «Puedo y lo he hecho. Porque este dinero no es un premio, es una elección». Miró a Verónica, que estaba pálida. «He investigado. He preguntado. He escuchado a personas que no salen en vuestras cenas de gala». Mi hermana intentó defenderse, habló de estrategia, de decisiones difíciles. Don Arturo la detuvo con un gesto. «La deshonestidad no es estrategia. Y el talento sin ética es una amenaza». Mis padres estaban en shock.
Mi padre gritó que aquello era una traición, que estaba destruyendo todo lo que habían construido. Al contrario, respondió mi abuelo con calma, estoy intentando salvarlo. Yo seguía mirando el cheque, incapaz de asimilarlo. ¿Por qué yo?, pregunté en un susurro. Don Arturo me miró con una ternura que nunca olvidaré. Porque entiendes que el poder no es para imponerse, sino para servir. Porque has creado sin aplastar a nadie. Porque cuando nadie te miraba, hiciste lo correcto. Entonces el abogado, don Luis Herrera, intervino. Su tono era profesional, casi quirúrgico. Explicó que aquello era solo el inicio. Que el plan patrimonial completo incluía un fideicomiso que me nombraba administradora principal de las participaciones clave del grupo familiar. La sala estalló. Aquello ya no era solo dinero. Era control. Era autoridad. Mi madre se desplomó en la silla. Verónica me miraba como si yo hubiera traicionado un pacto invisible. Esto no se quedará así, murmuró. Mi padre salió de la biblioteca dando un portazo. El eco resonó como un presagio. El resto del día fue un caos. Discusiones en voz baja, llamadas urgentes, miradas cargadas de odio y desconcierto. Yo me refugié en el jardín, cerca del lago, intentando comprender cómo mi vida había cambiado en cuestión de minutos. El cheque seguía en mi mano, pesado como una responsabilidad que aún no sabía si podía cargar. Por la noche, mi abuelo me llamó a su despacho. Estaba cansado, pero tranquilo. Intentarán hacerte dudar, me dijo. Te dirán que no estás preparada, que esto no es lo tuyo. Me tomó la mano. No les creas. Te he observado durante años. Esta decisión no fue impulsiva. Hablamos largo rato. Me explicó que el dinero era para darme independencia inmediata, pero que lo más importante vendría después. Que esperaba que yo redefiniera lo que significaba liderar esa empresa. No tienes que hacerlo sola, añadió. Pero sí tienes que hacerlo con integridad. Esa noche apenas dormí. Sabía que mi familia no aceptaría esto en silencio. Sabía que lo peor aún no había llegado. Y tenía razón. Porque a la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré a mis padres y a Verónica reunidos alrededor de una mesa llena de documentos. Al verme, levantaron la vista al unísono. Tenemos que hablar, Clara, dijo mi padre con una calma forzada. Y esta vez, no es una sugerencia. Y en ese instante comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con una quietud inquietante, como si la casa entera contuviera la respiración. El sol entraba por los ventanales del comedor, pero no lograba calentar el ambiente. Bajé sabiendo que ese día ya no se trataría de herencias ni de cheques, sino de algo mucho más profundo: poder, control y la incapacidad de aceptar que el mundo había cambiado sin pedir permiso. Mis padres estaban sentados a la mesa cuando entré. Frente a ellos había carpetas abiertas, documentos subrayados, teléfonos móviles alineados como armas sobre el mantel. Verónica permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia el jardín sin realmente verlo. Nadie dijo buenos días. Nadie sonrió. Aquello ya no era una familia desayunando, era un consejo de guerra. Siéntate, Clara, dijo mi padre con un tono que durante años había sido una orden incuestionable. Me senté, despacio, sintiendo algo nuevo en el pecho. No era miedo. Era una calma firme, casi extraña. Hemos hablado con nuestros abogados, continuó. Lo de ayer fue una maniobra impulsiva de tu abuelo. No está bien. No es justo. Y vamos a corregirlo. Mi madre intervino enseguida, cambiando la dureza por una falsa ternura que conocía demasiado bien. Cariño, nadie duda de que seas inteligente, pero esto es demasiado para ti. No tienes la experiencia, ni la red, ni la preparación emocional. Podrías arruinarlo todo. Y arruinarnos a todos. Verónica giró por fin la cabeza y me miró con desprecio abierto. Siempre has querido lo que no te corresponde, dijo. Y ahora lo has conseguido manipulando al abuelo. Respiré hondo. Durante años, esas palabras me habrían hecho encogerme. Aquella mañana no. No he manipulado a nadie, respondí con voz firme. No pedí esto. Pero tampoco voy a huir de ellos solo para que os sintáis cómodos. La puerta se abrió y entró mi abuelo en su silla de ruedas, acompañado por su enfermera. Su sola presencia silenció la habitación. No necesitáis convencerla, dijo con serenidad. La decisión ya está tomada. Y fue mía.
Mi padre se levantó de golpe. Entonces prepárate para las consecuencias. Vamos a impugnarlo todo. El abogado apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Explicó con precisión quirúrgica que cualquier intento legal estaba contemplado en el fideicomiso, que perderían cargos, privilegios y futuras participaciones. No había marcha atrás. El enfado se transformó en algo más peligroso, humillación. Mis padres recogieron sus cosas y se marcharon ese mismo día, sin despedirse. Verónica lo siguió horas después, lanzándome una última mirada cargada de promesas silenciosas. La casa quedó extrañamente vacía. Por primera vez en mi vida, no sentí alivio inmediato. Sentí el peso real de lo que acababa de aceptar. Esa tarde me senté junto a mi abuelo en el jardín. El lago estaba inmóvil. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora empieza el trabajo de verdad, respondió. Me habló de los meses que vendrían, de la resistencia, de las traiciones silenciosas, de la soledad del liderazgo. Te cuestionarán. Intentarán quebrarte. No porque no seas capaz, sino porque no eres como ellos. Tenía razón. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Reuniones interminables, cifras que mareaban, decisiones que no podían posponerse. Aprendí rápido, no porque supiera más, sino porque escuchaba. Identifiqué a personas brillantes que habían sido apartadas por no plegarse a prácticas dudosas. Las llamé de vuelta. Propuse auditorías éticas, transparencia real, inversiones con impacto social. Algunos ejecutivos renunciaron. Otros se quedaron, sorprendidos de que alguien por fin preguntara por qué y no solo cuánto. Mi padre intentó socavar mi autoridad desde fuera, llamando a antiguos contactos, sembrando dudas. No funcionó. Respondí siempre con datos, con claridad y sin ataques personales. Mi madre guardó silencio durante meses. Verónica fue la más impredecible. Anunció que crearía su propia empresa, convencida de que triunfaría sin límites. 3 meses después, fracasó. Regresó pidiendo una reunión. Estaba distinta. No humilde, pero cansada. La acepté de vuelta bajo condiciones claras, transparencia absoluta, rendición de cuentas, 0 atajos. No por ella. Por el proyecto. 6 meses después, estaba de pie frente a un terreno vacío en las afueras de la ciudad. Donde otros solo veían tierra, yo veía un centro comunitario, viviendas dignas, espacios verdes. Aquello era posible gracias a recursos que antes se usaban solo para engrandecer nombres y ahora servían para cambiar vidas. Mi abuelo estaba allí, observándome con orgullo silencioso. «Has entendido el verdadero legado», me dijo. Y supe que tenía razón. Hoy sé que la herencia no me transformó. Solo me dio el permiso que nunca tuve para ser quien siempre fui. Perdí una versión de mi familia, sí. Pero gané algo más valioso: identidad, propósito y paz. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te hicieron sentir que no eras suficiente? ¿Qué hiciste con esa herida? Te leo en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y comparte. A veces, la mayor herencia no es el dinero, sino el valor de elegir quién decide ser.